de hacer historia y conquistar los corazones de hombres y mujeres de ambos lados del Atlántico bailando vestida con bananas, Josephine se convirtió en un importante e invaluable ícono para las mujeres de todas las razas y para todos los estadounidenses de color durante las luchas raciales de los años 50. Es terrible vivir una infancia sin igualdad, sintiéndose ciudadano de segunda. Además de ser una estrella mundial, Josephine compartió su corazón y su alma con el mundo al adoptar públicamente niños de todas las razas, con la intención de ayudar a unir al mundo. A continuación, la historia de una bailarina, cantante y actriz, pero sobre todo de una ciudadana del mundo, que divirtió a millones de personas mientras luchaba por una causa noble, Josephine Baker. Soy Arsenio Hall, con el perfil íntimo de Josephine Baker. Josephine Baker fue, sin lugar a dudas, una de las artistas más bellas, atrevidas, divertidas y amadas que hayan subido al escenario. En verdad. Al ver a las Diana Ross o a las Madonas del mundo, no pensamos en que Josephine Baker les abrió el camino, porque mucho antes de que triunfara Bette Midler o Madonna o Diana Ross o Patti LaBelle o RuPaul, Josephine ya estaba presente. Hola, qué gusto de verla. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo aquí. No, solo 2 años y medio. Ay, estoy pensando en el hecho de que usted es originaria de los Estados Unidos, ¿no es así? Sí, de San Luis. Ah, San Luis, De ahí Missouri. soy. De hecho, San Luis, Missouri alguna vez fue francés, ¿no es así? Sí lo fue. Gracias por recordármelo. Bien. Josephine Baker nació en San Luis, Missouri en 1906. Su madre era negra y su padre alemán. Su nombre de pila era Frida, y no el legendario nombre Josephine Baker. Era una mujer de color proveniente de un área marginada. Su madre era lavandera y ella se abrió camino y buscó sus oportunidades ella misma. Josephine pasó toda su niñez en San Luis y fue muy difícil, con muchos retos y muchas privaciones. Era de una familia muy pobre, pero era una heroína. Era así como Charles Dickens. Era ese tipo de ser humano. Siempre estaba defendiéndose y tratando de ayudar a sacar adelante a su familia, llevando comida a su casa. A veces trabajaba como niñera de niños blancos. Siempre que conseguía ese trabajo me decían, ¿no vayas a besar a ese bebé? Era una época difícil en San Luis. Era un reto tremendo enfrentarse cada día al racismo, enfrentarse a que constantemente la sociedad le dijera a uno que no estaba a su altura o que no era bonita o que no servía, que su color era horrible. En 1917, a los 11 años, Josephine Baker fue testigo de una explosión de conflictos raciales que se extendían por todo el país, mientras las calles de San Luis se llenaban de violencia. En esa época, el racismo en su forma más terrible estaba en su apogeo en San Luis y en sus alrededores. Y, de hecho, Josephine era niña cuando ocurrieron los ataques de San Luis, que fueron una masacre, pues mataron a muchísima gente de raza negra en esa época. Toda la comunidad negra empezó a huir como hormigas que huyen del hormiguero. Alguien gritó que los blancos habían atacado y aunque yo no conocía el significado de esa palabra, sabía que se trataba de una catástrofe. Y mi madre me tapó los ojos. Josephine tuvo una infancia muy difícil. Cuando se fue de San Luis a los 15 años, ya había estado casada 2 veces. Cuando Josephine tenía 11 o 12 años, su vida era difícil y de hecho tenía que trabajar en la calle de prostituta y se vendía por $1. Su vida era terrible y fue por eso que su madre decidió casarla a los 13 años de edad.
2 veces se había casado y sus matrimonios fracasaron, pero ella nunca dudó en separarse, en una época en que las mujeres jamás se atrevían a dejar al marido. Las mujeres se casaban para siempre, pero Josephine era distinta y decidió seguir adelante ella sola. El primer contacto de Josephine con el espectáculo fue como vestidora en 1919, en una gira con Bart Beals y Dixie Stephens. En 1921 viajó a Nueva York para Shuffle Along the Cecil y Blake. Josephine fue a audicionar para ser corista. Fue a audicionar una vez y lo que ella decía era que había sido rechazada porque era muy joven, muy delgada y de piel muy oscura. Después regresó e hizo una segunda audición maquillada con un polvo que era muy claro. La contrataron para trabajar detrás del escenario. Y noche tras noche observaba los movimientos que realizaban todas las coristas, porque sabía que algún día alguna corista no iba a poder dar función y ella tendría su oportunidad. Y cuando estábamos de gira yo pensaba que alguien tendría que enfermarse y me aprendí todas las canciones y los bailes. Todas las noches rezaba: Señor, no te pido una tragedia, pero por favor, haz algo. Si no sacaba ventaja de la más insignificante de las oportunidades que pudieran presentarse, quizá ya no habría otra. Era muy duro en su época. En realidad había mucha competencia. Si lograba entrar a la obra un día, sería porque alguna chica no podía presentarse y como ella se sabía las canciones y bailaba bien y era simpática, lograría quedarse. Siempre hay que buscar las oportunidades, siempre crecemos sabiendo que hay que hacerlo y que es así la supervivencia. En esa época, las coristas eran negras claras. Las llamaban casi blancas, porque su piel no era muy oscura. Eran casi como el ideal de la belleza de entonces. Cuando Josephine entró a la obra, era la de piel más oscura de todas, y creo que ella sentía que estando entre esas mujeres, para atraer la atención, para ser apreciada, necesitaba tener más energía, necesitaba ser la más dinámica, necesitaba más vigor. Y al final del primer número, las demás se detuvieron para esperar el aplauso. Ella se separó y empezó a llevar a cabo su propia rutina de baile que no tenía que ver con Shuffle Along. Shuffle Along era muy sofisticada. Uno pensaba que la gente del escenario eran personas blancas. A donde íbamos se agotaban las localidades. Actuábamos ante públicos mixtos, aunque en lugares donde jamás había actuado un negro. Yo ganaba $125 semanales y era la corista mejor pagada. Después de 2 años de ser corista en Shuffle Along, Cecil y Blake escribieron un papel estelar para Josephine en su siguiente gran éxito, Chocolate Dandies, con el perfil íntimo de Josephine Baker. Era desenfrenada, era muy impetuosa y no fingía, era ella misma. Cuando vi las imágenes grabadas que me mostraron de ella, lo que me hizo ver cuán necesitada estaba de amor fueron sus hombros. Era así tierna, era así dulce. ¡Ámenme! Soy tierna, soy tan tierna. Y luego lentamente fui viendo la sofisticación que emanaba de ella. Después tenía más interrelación con el público y en realidad sabía lo que hacía. Pero siento que en un principio su actuación se alimentó del miedo a la pobreza. El miedo a no ser amada. Josie hace 25 años viajó a París, 5.000 kilómetros y logró triunfar. Dígame qué la motivó a irse. ¿Fue el deseo de expandir su carrera aún más? No, no creo que haya sido así, porque en realidad en esa época yo no era famosa en Estados Unidos de Norteamérica, en donde ahora sí soy muy conocida. Claro que lo es. Pero aún así pensé en ir a París. Yo deseaba ir a París porque todo el mundo ama París y la llaman la ciudad del arte. Soñé con ir a París desde que vi una fotografía de la Torre Eiffel. Era muy distinta a la Estatua de la Libertad, pero no importaba. ¿Qué beneficio había en tener la estatua y no tener libertad de elección a causa de mi color? Esa época fue muy interesante en Europa, porque ahí en realidad
Había una gran apertura hacia lo primitivo, lo que se suponía que era una cultura primitiva. Así era, y era emocionante conocerla e imitarla. Y Josephine lo mostraba con sus propias expresiones y con sus propios bailes. Llevó el aire de África con ella, en plena efervescencia de estilos de los años 20, y yo noto como coreógrafa que era libre, animosa y espontánea. Era bastante primitiva, bastante sofisticada y exótica. Las personas veían en ella mucho de lo que se conocía de la cultura africana que les gustaba. En 1925, Josephine realizó su sueño de viajar a París, cuando le pidieron que actuara en la auténtica revista negra La Revue Now, un espectáculo que llevó a la cima la pasión de Europa e impulsó la espectacular carrera de Josephine. Su primer éxito en París se lo dio La Revue, principalmente con el número de baile La Danse de Sauvage, que era tan sexual que todo giraba en torno a la penetración, con Joy Alex, un africano negro que estaba ahí para dar más colorido a La Revue. Joy Alex era el coreógrafo y participaba en el baile y él la cargaba en el escenario. Ella hacía un split sobre sus hombros, él la ponía en el suelo y ambos gritaban frente al público. Yo, guiada por fuerzas oscuras, no seguía una secuencia. Improvisaba enloquecida por la música. El teatro se llenaba de energía y yo casi estallaba. Cada que realizaba el baile sentía que tocaba el cielo y cuando volvía sentía que la tierra era mía. Lo que ocurrió con Josephine Baker, lo más extraordinario de todo, fue que cuando estaba en el escenario y veía al público, sabía por intuición que era algo que la había estado esperando toda su vida, como si hubiera vivido solo para ese momento, y llenaba de energía el escenario. Era fresca a su modo y atrevida de un modo nunca antes visto. Que una mujer saliera al escenario desnuda, en un split de cabeza sobre los hombros de un hombre con solo unas plumas, causó que el público se estremeciera. ¿Se imaginan? Probablemente a alguien le dio un infarto. Seguramente no sabían ni qué. Bueno, yo creo que la primera noche que hizo el baile, el teatro se quedó abierto la noche, porque todos dirían, oye, ¿viste eso? ¿Viste eso, no? París quedó cautivado con la ardiente sensualidad africana de Josephine, quien a los 19 años ya era mucho más que una de tantas artistas. Josephine Baker marcó el cambio, no solo para las mujeres de color, sino para todas las mujeres. Se presentaba con total libertad, se presentaba sin limitaciones, ya fuera en cuanto a sus giros y a sus movimientos y a su desnudez. Estaba orgullosa de sí misma y se amaba de un modo que permitió a las otras mujeres ver su propia belleza. Y todo el tiempo llevó su propia feminidad como un estandarte que hacía que las otras personas se inclinaran ante ella. Eso es algo que las mujeres necesitamos no olvidar y no rechazar jamás. Podemos explotar el ser mujeres, explotar la feminidad y aún así salir y vencer, porque ella lo hizo toda su vida. Cha-cha-cha, it's really hip cha-cha-cha, a crazy step cha-cha-cha, it's easy to do it. First you dance just like a chicken, and you give the blues a lick, and do like every cat and chicken Cuba. Tell you where it got its name from, and the bird it won its fame from. You can't spread the word, it came from Cuba. Then you strut and wobble like a turkey, and you agree it's funny as can be. I for one will gladly bet ya, when I'm done the dance we'll get ya. Do not wake it up to date with cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha. Parte del encanto de Josephine Baker son los misterios que existieron en su vida, que a menudo se han ocultado entre mitos y leyendas, pero todo en ella era mágico. La belleza está en los ojos de quien mira. Tal vez la belleza también esté en los ojos de quien mira. Y yo
Yo creo que queremos la verdad, no solo queremos el mito o la leyenda, pero a veces el mito y la leyenda son demasiado fuertes y nos dicen algo importante y se convierten en señales, símbolos o metáforas. Así que nos aferramos a ellos, pues es difícil sacar a la luz a la mujer que está inmersa en el mito y la leyenda. Pero el mito y la leyenda y la mujer, todo esto junto nos dice algo. Nos dice algo del siglo XX, algo de Estados Unidos y también algo de las razas en nuestro país. Yo tenía que triunfar. Nunca dejé de intentarlo, nunca. Por eso pasaba 30 minutos cada mañana tallándome el cuerpo con medio limón para aclarar mi piel, mientras preparaba una mezcla para mi cabello. No podía arriesgarme. En ese entonces Josephine Baker era el patito feo, porque su piel no era clara. Era una muchacha de piel oscura, era negra, y eso no se consideraba bello, sin importar sus rasgos, su color oscuro no la hacía atractiva. Josephine Baker logró cambiar todo eso. Cambió todo eso. Tal vez por ella las personas de Europa empezaron a broncearse. Por eso apuesto a que cuando Josephine Baker llegó al escenario con su hermoso color negro, entonces probablemente las blancas empezaron a desnudarse y a untarse grasa para lucir como ella. Nos dio autoafirmación. En serio, de una manera muy glamorosa. Porque nos hizo valorarnos y sentirnos bellas. Así que, por esa razón, las mujeres de color siempre la tendremos en muy alta estima. Sin lugar a dudas, Josephine era bella, y en 1925 ya todo París lo sabía. Los franceses se habían vuelto a enamorar, esta vez de la talentosa hija de una lavandera de San Luis. Ella estaba feliz y hasta decía que había recibido 46,000 cartas de admiradores en 2 años y unas 2,000 proposiciones de matrimonio. Y no sé, quizá no fueron 46,000 cartas y quizá no fueron 2,000 proposiciones de matrimonio, pero hubo proposiciones de matrimonio y cartas de admiradores y había una mujer maravillosa detrás de todo esto. ¿Cuál fue su primera gran oportunidad? ¿En París? Sí. Folie Bergère. ¿El Folie Bergère en una gira? Cantando Les Amours. O sea, tengo 2 amores. Para la la. A los 20 años, Josephine Baker ya era una celebridad en París y fue declarada la estrella del mundialmente famoso Folies Bergère, donde pasó a formar parte de la historia. La sensacional Josephine Baker, hija de una lavandera de San Luis, agota las localidades del Folie Bergère y se convierte en la reina nocturna de París. Un enorme florero bajaba desde arriba y era colocado entre los músicos. El telón se abría ante la multitud del teatro. Yo me paraba y empezaba a bailar semidesnuda. Creo que su desnudez fue lo que marcó la diferencia entre el Folie Bergère y los otros lugares de todo el país y de todo el mundo. En los 2 años siguientes, Josephine creó una ola de consternación y encanto, con un baile que era cómico y sensual. Un baile por el que siempre se le recordará. Lo que causó más comentarios en ese entonces y en los 50 años siguientes fue mi cinturón de bananas. Eran 16 bananas que apuntaban al techo, pegadas a una cinta que iba atada a mi cadera para acentuar mis movimientos. Fue una bendición que Josephine ya no viviera cuando yo la interpreté. El Teatro de Estocolmo se enorgullece en presentar en el estreno de una gran gira por Europa a la magnífica e inalcanzable Josephine Baker. La gente veía el baile de las bananas y la excentricidad tan ardiente que emanaba de ella era algo antes nunca visto. Era su manera personal de expresarse. Gran parte del baile no estaba preparado. Ella simplemente se ponía el cinturón de bananas y salía al escenario. Lo que la hizo tan especial y original es que realmente mostraba su personalidad. Ella no pensaba en los pasos que debía hacer. Nada de eso. Ella se presentaba como era. Así, Upupidú, porque Josephine Baker creó el Upupidú. Fue ella, lo hizo ella, y sin Josephine no habría Upupidú.
Se dice que Jerry Lewis es considerado un genio en Francia y había algo de Jerry Lewis y Jim Carrey en ella. Y eso es muy extraño, considerando que ella no era comediante, era bailarina. Pero es que ella en cualquier momento podía hacer algo muy tonto con los movimientos de su cuerpo. Lo que en Josephine era natural, Catherine Dunham y Matthew Graham y todos los grandes coreógrafos lo convirtieron en una técnica. Con varios éxitos cosechados, el futuro de Josephine estaría lleno de amor con el primer hombre que la apoyó. A continuación, la vida profesional y personal de Josephine da un mágico giro al timo de Josephine Baker. En 1926, una de las personas que estaban muy cerca de Josephine era Giuseppe Abatino. Él se hacía llamar Conde, pero otros sabían la verdad y lo llamaban Pepito. Nunca olvidaré su cara, sus delicadas facciones, su expresión vivaz, su brillante monóculo, su boca tan sensual. El Conde Abatino. ¿Cómo no me enamoraría de un autor? Creo que Abatino fue quien la hizo. Él la enseñó a vestirse, él la enseñó a ser estrella y a manipular la publicidad. Él administraba el negocio, pero era ella quien estaba al frente. Fue una relación difícil. Él la golpeaba, ambos se golpeaban, y luego ella iba a pedirle perdón de rodillas. Fue fabuloso para ella. Cualquier artista desea tener a alguien como Pepito cerca de su vida. Era un gigoló, era un vividor. Pero, ¿y qué? Ambos eran artistas, los dos formaban parte del alboroto de la vida, de la farándula y la publicidad. Hicieron una buena pareja por un tiempo. Fuere lo que fuere, no se puede negar que Pepito fue un excelente representante para Josephine, que le consiguió un papel estelar en la película muda de 1927, The Siren of the Tropics, la primera de sus 3 películas. En los años 30, Josephine Baker trabajó en películas francesas como Susu y Princess Tantam. Y en estas películas había partes en que lucía una imagen glamorosa. Las películas tenían buenos argumentos y atraían al público con la idea de romances interraciales que siempre fracasaban en el momento crucial, pero ella tenía roles estelares en Estados Unidos, en los años 30, en Hollywood. Y esas películas mostraban a la mujer de color como mucama, como era el caso de la actriz Hattie McDaniel o Louise Beavers, que siempre interpretaba el papel de Nana. Josephine Baker estaba muy consciente de la forma en que Estados Unidos veía a sus artistas negras. How I long to tell you that I love you. The fine, the boy, the poet say. La visión que tenía Pepito de Josephine como artista internacional no terminó cuando la cámara dejó de rodar e hizo un contrato para que Josephine grabara discos. Grabó sus primeros discos en el año de 1926, cuando no llevaba en París ni un año, y en esos discos su voz se oye tenue, tipluda y melodiosa, pero había algo muy interesante en ella. Sabía cantar melodías alegres con una expresión triste. Era muy interesante y lo hizo durante toda su carrera. Aunque la voz de Josephine siguió desarrollándose con los años, hubo una melodía que cantó miles de veces por todo el mundo, después de presentarla en 1930 en Casino de Paris Show. Una parte de Casino de Paris Show trata de una joven nativa que se enamora de un blanco y que desea que él la lleve a la civilización. Era una secuencia encantadora, pero faltaba algo, hasta que nuestro compositor Vincent Scatto llegó con unas partituras en la mano. Eran de Je des Amours. Se sentó al piano y yo canté. Tengo 2 amores, mi país y París. Y se me hizo un nudo en la garganta. J'ai 2 amours, mon pays et Paris. Heureux toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est bleue, mes accents sont vieilles, ce qui m'en solfège le fait. Paris, Paris, d'anciens. En
1935, Pepito convenció a Josephine de que a 10 años de haber partido de San Luis era el momento de olvidar sus miedos y volver a Estados Unidos para trabajar en el Ziegfeld Follies. Josephine había tenido un gran éxito en París, en Copenhague, en Berlín, en Viena. Era una de las mayores estrellas y de las mejores pagadas del mundo. En 1935 la invitaron a volver a Nueva York para presentarse en el Ziegfeld Follies. Para ella fue algo muy especial. Era una expatriada, y los expatriados no son bien recibidos en los Estados Unidos. Creo que tenía miedo. No sabía si su talento, su imagen y su personalidad tendrían éxito en su tierra natal. Y cuando volvió y al fin estuvo en el Ziegfeld Follies en 1936, vio que sus miedos resultaron ser bien fundados, porque fue una terrible decepción muy fuerte para ella. Todo empezó a salir mal desde que llegamos. Como Pepito y yo no estábamos casados, tuvimos que dormir separados a causa de una de esas leyes estadounidenses puritanas que fomentan la hipocresía. Por desgracia, su espectáculo no tuvo éxito. La voz de Josephine era muy débil para el teatro y la gente no la podía oír. Los críticos fueron hostiles con ella. Los críticos no la recibieron bien. La revista Time publicó una crítica famosa en la que la llamó ramera negra. Culpé a Pepito por no negociar un mejor contrato. Después de todo, no estábamos en Europa y él era un triunfador en París. Tuvimos un pleito y él empacó y se fue a Francia. Quizá fue lo mejor. Yo ya lo había dejado una vez, cansada de sus celos. Josephine no sabía que Pepito tenía cáncer. En septiembre de 1937, Pepito falleció. 2 meses después, Josephine se casó con su tercer esposo, John Leon, un exitoso hombre de negocios, y se convirtió en ciudadana francesa. Su sueño de tener hijos se estaba haciendo realidad. Yo quería ser ama de casa y tener por lo menos 6 hijos. Quería tener una familia de verdad. Pero al año, Josephine empezó los trámites del divorcio, tras enterarse de que su sueño jamás haría realidad. Un día sentí una punzada terrible en el estómago. El médico fue a verme y no había nada que hacer. Había perdido a mi bebé. Había perdido lo que me unía a John Leon. Entonces supe que nuestra relación terminaría. A continuación, el mundo de Josephine se derrumba al comenzar la Segunda Guerra Mundial.